de mi poeta preferido. Estuvimos hablando toda la semana de Helmut, sí, que a los dos nos encanta. Y hoy que con este día, así que hoy tenía que llover para yo poder leer el poema. pero no Pero no llueve. Buenísimo que no llueva. Dice don Juan que cuando empiezo a sentir un poco de barullo en la oreja y me pongo de mal humor, sé que me voy a poner a escribir. Qué viejo loco, cosa de Helmut. Y lo que sí quería leer con lluvia era esto. Hoy llueve mucho, mucho, y pareciera que están lavando el mundo. Mi vecina de al lado mira la lluvia y piensa escribir una carta de amor a la mujer que vive con él, que le cocina, que lava la ropa y hace el amor con él. Y se parece a su sombra. Mi vecino nunca le dice palabras de amor a su mujer. Entra por la casa, por la ventana y nunca por la puerta. Excelente. Qué loco. Tiene mujeres que lo tengo que traer para la semana que viene, que es bellísimo. Sí, es que toda la obra, no solamente poética, sino yo siempre leo las notas de prensa, ¿no? La verdad que muy bueno. Es vigente. El ex montonero y poeta. Mira totalmente. Guerrillero y poeta. Y aparte con todo lo que pasó en su vida, ¿no? Y que llegue a esos textos realmente es envidiable. Fue el único argentino que estuvo perseguido tanto por el gobierno como por Montonero. Mira. Y se fue de los dos, por suerte. Bueno, acá lo saluda Félix. El espíritu de Félix. Claro, ustedes no lo ven, pero él saludó. Le gusta Helmut. Totalmente. ¿Cuál es la Biblia de Helmut? ¿Sabe usted? ¿Cuál es? Esa mujer se parecía a la palabra nunca. Botán. Botán, que les digo a todos, que me imagino que ya lo saben a esta altura, es tango en un fardo. Al revés, al verbo, como decían los tangueros. Qué bueno, pero un montón de poemas de él que con el transcurrir de los programas podemos ir trayendo y siempre leer, ¿no? Aparte, como decía, de recuerdo. Creo que Fontana Rosa lo llevaba a las universidades a Helmut a leer. Estaba mal de plata por ejemplo. Y los chicos apenas entraban en el aula les decían, ¿qué título tiene usted? Y él que decía, antes que me pregunten, 5º grado completo. Don Juan. Bueno, con eso es una muestra total, ¿no? De que el talento nace con la persona, porque hay muchos que capaz de estudian y tienen doctorados en letras. Escribir muy bien, porque escribir correctamente. Tal cual, pero capaz uno los lee, a mí me ha pasado, y uno los lee y vos decís, no me transmite nada, o me transmite poco, y capaz otro me transmite un montón, ¿no? Qué loco eso. El problema de Helmut era el problema de Roberto Alba, que lo criticaban porque decían que no sabía escribir, justo. Y a Helmut decía lo mismo. Por eso hay poemas que terminan mal. Hay uno que termina y dice, para que me quieras. Estaba escrito, él lo hace a propósito. A mí no puede ser que lo haya hecho así. Muchos poemas de él son así. Sí. Pero bueno, maestro, si lo subo. Totalmente. Hoy recién hablaba de las efemérides y bueno, capaz no del día de hoy, ¿no? De ayer, porque hoy es 29. 29 de junio. Es el día de los ñoquis. Oh, que a mí no me gustan los ñoquis. Ay, a mí me encantan. Y me hace acordar siempre a esos rituales, ¿no? De la infancia, que en mi casa hacían mi mamá los ñoquis y todos poníamos, y ponían debajo de todos los platos un billete. Siempre los viejos. Qué loco eso. Hoy hay que averiguar de dónde viene esa costumbre. Sí, hoy no lo veo así, ¿no? Pero bueno, acá Tommy, mi hijo, ama los ñoquis. Sí, siempre está avisando cuando va a venir el 29. Son costumbres, ¿no? Todo pasa por una costumbre. Totalmente. Pero bueno, yo les quería contar que el 28 de julio ayer fue, ¿no? Se celebra el Día del Escritor Correntino. Correntino, ¿qué tal? En honor al poeta David Martínez, poeta, ensayista, crítico literario, miembro fundador y primer presidente del SADE Corrientes. Él,
nació en 1921 y yo le quería leer algunos poemas de él. Y, falleció en 1993. Ah, hace bastante. Sí. Era del pueblo de Catí, departamento de General Paz, y desde 1938 vivió en Buenos Aires, que hay muchos, ¿viste? Tenía 2 años el obelisco. Yo siempre se lo compraba el obelisco. Siempre recordás el obelisco, tenemos que hablar del obelisco. Sí. Bueno, él fue el presidente de ASA de Corrientes, ¿sabes en qué año? 1966. Opa. Y fue el primer antólogo de los poetas de la generación del 40. Publicó Ribera Sola, La Tierra Apasionada, Órbita del Amor, fue faja de honor de la SADE, 2 elegías, Ausente e Infinita, Resplandor del Olvido, fue premio municipal de poesía inédita en el 61, El exilio en el mundo, primer premio municipal de poesía y medalla de oro del gobernador de Corrientes, Adolfo Navajas Artaza, Vida situada, antología poética, penúltima estación, pluma de plata del Pen Club Internacional y mención especial en el Premio Nacional de Literatura Enrique Banch. Poeta del sentimiento humano, ensayo y antología. Bueno, hizo un montón de libros, un montón de libros y de premios, pero yo les quería leer, aunque sea un poema de él. Recordemos que se llamaba David Martínez. Canción del pequeño olvido. Cierro mi olvido sobre una luna gris, en un pueblo sin nombre, donde mi voz se apaga para no encontrarla. Solo vive en mi espera y una calle sin nadie. No estoy más. He ido lejos con el cansancio de mi cuerpo. Hoy podría ser el día de mi primer llanto. Nunca sabré cómo fue el día de mi primer llanto, como no sabré del primer día de mi ausencia. El tiempo se ha detenido en mí. Puede disolverme la lluvia, amenazarme un relámpago próximo a caer sobre mi sien. ¿A dónde he ido? ¿Por qué me tiran palomas de las venas y me cubren herrumbres y raíces que echan un agua extraña? Qué bárbaro, qué Hermoso. nivel, qué nivel. Aparte de eso de decir, no sé qué va a pasar el primer día que ya no esté. Eso. Qué loco, ¿no? Qué bueno. Qué bueno, y sigue el poema y tiene muchos, la verdad que me pareció interesante. Por eso se celebra el Día del Escritor Correntino, el 28 de julio en Corrientes. Bueno. Corrientes es una provincia de chamamé. Claro. Sí las hay. Toda esa zona del norte, ¿no? Se le concedió el premio Esteban Echeverría, entre otros, ¿no? En 1986, por Poesía de Corrientes, Editorial Plus Ultra. Yo me río, ¿sabe por qué me río? El premio Guaraní, instituido por el gobierno de la provincia de Corrientes, ¿no? Porque la verdad que se lo merecía. ¿Qué me Echeverría me reía porque la gente, yo siempre pensé que Echeverría estaba en contra de Rosas en esa época y que estaban en contra igual que mucho más, Sarmiento también a favor, todo así era bueno en esa época. Y Echeverría era, y yo digo, pero ¿por qué? Un día me puse a investigar, ¿por qué Echeverría no lo vería a Rosas? ¿Sabe por qué no? Porque no le dejaban entrar los perfumes de Francia. Bueno, es bueno investigar, ¿no? Era coqueto. Era coqueto. Bueno, y yo aparte quería contarles sobre una poeta que vamos a ver unos minutos de una entrevista que le hicieron. Una poeta andaluza, Julia Uceda, nació en 1925 y murió en el 2024. Realmente... 1925-2024. Sí, 99 años. Sí, tal cual. Pero a mí cuando leí las cosas de ella, la verdad que también como me pasó con David Martínez, me tocó, ¿no? Fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Poesía en el 2003.
Lo que tardaron para dárselo. Para dárselo. Y era mujer, era el problema que tenía. No, terrible. Un poema a la extraña. Siempre fui una extraña, a veces me creía de la mano de todos, entre luces y sombras, mi voz entre las voces. Una amistad de corazón de pájaro empapaba mis manos, y de pronto las cosas me volvieron la espalda, dejándome en el centro de una luz tan pálida, tan fría como los huesos, como peces recién muertos. Temblaba allí, miraba el detrás de las cosas, las nucas, las espaldas, los talones extraños, el confuso revés de la sonrisa, el secreto más triste y polvoriento que nadie se confiesa. No podía salir de aquella luz en la que nada aparecía, ni era como antes. ¿Por qué yo? Se me helaban los labios de tristeza. Si existiera sin mirarme existir, tal vez para tan poco, cuando de nuevo la luz se hacía y mi cuerpo giraba de la mano de todos, entre luces y sombras, mi voz entre las voces. Un lejano recuerdo me oprimía. Sigo siendo una extraña. Qué loco, ¿eh? Hay que leerlo tranquilo eso. Y varias veces. Hermoso, bueno, y vamos a ver ahora unos minutos. Son pocos minutos de una entrevista que le hicieron. Bueno, así la conocemos, aunque ya no está físicamente, está su obra y es importante que... Buenísimo. Y después, otra cosa, hoy sí, sobre el 29 de julio, en 1777 nace en Buenos Aires el poeta Miguel Belgrano, hermano de Manuel Belgrano. Yo, la verdad, que recién me entero que Manuel Belgrano tenía un hermano poeta. Bueno, él fue colaborador del Telégrafo Mercantil y rector del Colegio de Ciencias Morales en 1823. ¿1823? Y después, en 1957, un 29 de julio, muere en Buenos Aires Ricardo Rojas. Un grosso, poeta, escritor, dramaturgo y crítico literario, que también vamos a ver unos videos sobre que hicieron de unas cartas que él escribió. Bueno, la verdad que están para escuchar, una carta de Atahualpa, bueno. Muy buena. ¿Todavía está el Centro Cultural o ya lo sacaron? No, está. Bien. Así que, bueno, es importante recordar, ¿no? Como Ricardo Rojas, un grosso. Y bueno, tenemos una invitada especial que es Romina Silva. Bueno, ella nos va a contar quién es y a leer sus poemas. Buenísimo. Y bueno, si hay tiempo, porque tenemos muchas cosas en el programa, pero como siempre está el poeta Luis Benítez hablando de un poeta o una poeta. Infaltable el maestro. Bueno, eso es el día de hoy, 29 de julio, en Ratón. Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto compartir con ustedes en Ratón de Biblioteca. Gracias Claudia, gracias Carlos por la invitación. Y hoy les voy a mostrar un poco de mi obra para terminar contándoles que Indómita Poesía es mi nuevo poemario que fue publicado por Luminosa Ediciones, el sello que dirijo, y fue presentado el 13 de junio en Lobos. Y pronto va a ser presentado en Cava también, en Alquimia Irreverente, el 1 de agosto, allí vamos a estar compartiendo y los espero, ya están invitados. Bueno, mi camino con la poesía empieza de muy pequeña, tenía 13 años cuando empecé a expresarme por medio de la poesía y recién en el año 2010 saqué mi primer poemario que se llama Redención, editado en El Aura del Sauce, un poemario que me dio muchas satisfacciones. Luego siguió en el año 2022 Fuga de Dilemas, poesía en prosa, que lo saqué con Luminosa Ediciones, y pasó un gran periodo de tiempo entre uno y otro, ¿no? Son 12 años de tiempo. En todo este tiempo yo fui escribiendo muchísimo. Tengo casi 4.000 poemas escritos, entonces se me hace muy difícil hacer una selección poética para armar un nuevo poemario. Siempre estoy en esa misma disyuntiva en la escritura, seguir publicando lo más cercano a la contemporaneidad del hoy o si seguir en una línea de tiempo. Y bueno, en el caso de estos 3 poemarios,
Redención, Fuga de Dilema, Indómita Poiesis están en continuidad temporal. Por eso podemos decir que hay un algo que los une. No quiere decir que sean los mismos temas ni que haya una lógica en común en los tres, pero sí hay una manera, una forma, una manera de mirar el mundo, una expresión. Y bueno, contarles que Indómita Poiesis fue escrito, lo digo yo así, con el indomable éxtasis que producen las palabras conjugadas cuando uno intenta contener la existencia. Son poemas que yo siento que son así bastante existencialistas, donde la creación es indomable, por eso viene también Indómita Poiesis, que es el acto creativo, que es de una manera indomable, porque cuando estoy creando, de alguna manera lo dejo que fluya. Después viene el trabajo de corrección, que en este caso, bueno, tuve la suerte de compartir ese momento con Fernando Noy, quien fue el que corrigió estos poemas, y también con Juan Manuel Ricci, que fue quien estuvo a cargo de este prólogo del libro. Y también tuve la mirada amiga de dos poetas, Manuel Schlegel y Lidia Hellender, que ambos están incluidos en los comentarios de contratapa del libro. Que la verdad se nutren mucho uno cuando escucha los comentarios, ¿no? Las palabras de amigos sobre la obra, y bueno, y cuesta mucho redondear una idea de título, ¿no? Indómita Poiesis, con todos que salga el nombre. Hay un poema que inicia el poemario que se llama Germen, y la idea venía por ahí, ¿no? Como germen, como un inicio de algo, ¿no? De dónde viene la creación, cuál es el germen de todo, por ahí venía, pero decidí dejarlo como primer poema del libro y no como título, y terminé quedándome con Indómita Poiesis como una idea de lo que tiene que ver con una manera de escribir, ¿no? Como que es indomable la escritura en mí, y es parte de mí también la creación, es una manera de expresarme que agradezco a la vida tener esa facilidad de poder crear con la palabra, y para mí es un impulso vital, es una necesidad de escribir, así que por ese lado un poco de qué va Indómita Poiesis. Bueno, voy a compartirles algunos poemas de Indómita Poiesis, espero sean de su agrado. Arranco con uno que se llama Lo Nuevo. ¿Saben los lobos que son vencidos sin pelea? ¿Saben que en el monte hay guerreros y en las cañadas esperanza? ¿Que a la vuelta de las curvas se desplaza la grandeza y se encienden las llamas que lo queman todo? ¿Saben? Se expanden a la vera de la ruta los sueños humanos. Candores del cielo fluyen veloces. Se incendia todo. ¿No lo ven venir como flecha lejana? Sus ojos de telaraña ya no ven nada. Ella, bajo un árbol, temerosa y con furia, grita a los cielos. ¿Por qué los mandas, detractores de lo bueno, mi ciudad de hierba, tu bosque de cemento? ¿Entiendes que no entiendo? Quítame el miedo, quítame ese dolor tremendo. Bajá del cielo guarida, llévanos a lo nuevo. Continúo con uno que se llama Los Mendigos. Háganle el amor a los mendigos, que la pasión llene los huecos de sus vidas, que por cada lágrima reciban un beso, y si alguna vez cayeron arrodillados llorando, que caigan rendidos en el éxtasis del orgasmo. Si padecieron escasez de alimento, que el cuerpo del deseo los alimente. Si anduvieron con ropas harapientas, que manos cálidas se las arranquen hasta dejarlos desnudos. ¿De qué hablo? De las tuercas desajustadas al costado de la boca y las manías tan recurrentes de querer ajustarlo todo. De los costados difusos y el amor a destiempo, de esa forma de sentir apagada para cientos. De eso hablo desde el recóndito espacio. De los caminos atados a los pies y las decisiones como esponjas que absorben todo el mal. De lo que ronda desesperado buscando ausencias, queriendo cercanía, bajo los mantos de soberbia, el miedo. De la ansiedad deshojada una mañana cualquiera y la impensada certeza que cae a los pies dejando marcas eternas. Tan sentidas palabras caen por el cuerpo inquieto que las hace surgir. De todo lo mutuo e indefinido,
de las ventanas construidas para no abrirse, de miradas húmedas en las despedidas, de los puentes invisibles que unen los pasos, conjugación de los deseos, deseos de dos. Corazones renuentes al caos. Desespera el andar sereno de tu instinto. A veces me pregunto cómo haces para ser el perfecto témpano que interactúa ante mis ojos. Te arrastrás por la planicie del desamor, repetidas secuencias, palabras a destiempo, remedio suave para el cáncer de amor. Invencible tormento, aniquilas razones, sobrevives. Ingenuas corazonadas germinan en la intimidad. Habitas el silencio en oscuros recovecos, palabras calladas, sin duelo, perfiladas alguna vez hacia tu difusa figura, a tu espanto irremediable. Cuánto vacío en la memoria conjunta, difusas verdades de ojos esquivos, manos atadas al orden, dos corazones renuentes al caos, a la verdad de los latidos, al encuentro inmoral. Estos son algunos de los poemas que atraviesan Indómita Poiesis, que tiene 84 páginas, que es mi tercer poemario, y que si a alguno le interesa puede encontrarlo en Luminosa Ediciones, tanto en Facebook como en Instagram. También en el catálogo de Luminosa lo pueden encontrar. Es más 54 22 27 67 51 19. Y si no, escribiéndome a mí, Romina R. Silva, por las redes también. Podemos acercarles un poemario, que siempre lo más lindo, ¿no?, es recibir la devolución lectora, ¿no? Voy a cerrar en este espacio Ratón de Biblioteca, al cual le agradezco, con un poema que se llama Pensamiento. De la triste luz en el solitario puente y las coordenadas precisas que no dijiste, de la ansiedad y el antojo cuando los labios son distancia y la piel puro deseo, de la magia inesperada cuando inoperantes somos para salvarnos del pleito, de la luna y la noche cuando se muere el día y algo indefinido espero, de mis ciegas alabanzas que olvido y los detractores a mis múltiples voces, de mi estigma y tu estigma, caminos elegidos hasta dejar de ser cobardes. Indómita Poiesis, se los regalo. Creer es crear, esta es la creación. Muchas gracias. ¿Cómo nace un poema, Julia Uceda? Eso no se sabe. El poema a veces domina a quien lo escribe. Es algo que yo nunca me he planteado escribir un libro o escribir un poema. A veces el poema te va llevando la mano y cae sobre el papel. Luego lo más que puede, o que yo puedo hacer, es darle una vuelta a ver si se ha explicado bien. ¿Para qué sirve la poesía? No es inútil. ¿Poeta o poetisa? Lo de poetisa me parece un poco cursilón. Poeta, pianista. ¿Cursilón por qué? Pues no lo sé, pero me lo parece. Es un sentimiento. Y soy de todas partes. Yo me he sentido en Estados Unidos más feliz que en Andalucía. Lo primero que un escritor debe mostrar es el tiempo a que pertenece. Yo nunca he escrito en el aire. Yo creo que lo que Andalucía me ha dado es el interés por la palabra, la facilidad de palabra, el hablar mucho. Sí. Porque otras regiones de España son más introvertidas, no lo sé. Y eso es lo que yo creo, pero claro, vaya usted a saber.
tiene Facebook, maneja su correo electrónico. Sí, pero no. Está usted con internet todo el día. Claro. Y tiene usted 90 años, ¿no? Me sirve para poner verde a Pujol. ¿Para? Poner verde a Pujol. ¿Comprende? Pero ha sido usted una mujer de armas tomar, ¿no? No lo sé. Para muchos hombres puede que le asuste, a mi marido no. A mi marido le ha parecido muy bien. Qué magnífica respuesta, qué magnífica respuesta. No, es que hay maridos que destrozan. Si yo estoy contenta de algo, es de que de tener el Premio Nacional de Poesía, el primero en la democracia. Y el que me quiten, que es el primero en la democracia, me hace cortar con esa persona inmediatamente. Porque antes lo había, y sí, alguna sí. mujer lo tuvo. Pero se llamaba José Antonio Primo de Rivera, ¿eh? Claro. Y no. ¿De qué se escribe con 90 años? ¿De qué se escribe? Pero usted que se cree que es 90 años. Eso se lo preguntaría a usted a un hombre, lo que me está preguntando. Sí, sí. No, lo he hecho, lo he preguntado. No, pues que le habrán dicho una tontería. Cuando usted sigue todavía preguntando eso y no lo sabe, le habrán dicho una tontería. No. Si una persona está viva y está viendo lo que está ocurriendo en este mundo, y llega la hora de cenar y ve niños muertos, y ve gente que está cambiando de lugar, huyendo de la muerte, y que los están explotando. No, por Dios, no. La gente que está viva, está viva. Pero la educación de las mujeres ha sido una educación para mujeres muertas. Soy historiador, soy poeta, soy dramaturgo, soy político, soy periodista y profesor de literatura, soy rector de la UBA y confinado político en la cárcel de Ushuaia después del golpe de Estado del 30. Soy, si me lo permiten, un intérprete del mestizaje de este país. Soy Ricardo Rojas, y acá están algunas de las cartas que escribí a lo largo de mi vida. La vida y la obra de Ricardo Rojas mereció títulos honoríficos en varias universidades de América y otros tantos en academias e instituciones culturales. Pero hay uno que le fue esquivo, el Premio Nobel de Literatura. Con motivo de cumplirse 50 años de la publicación de su primera obra, La Victoria del Hombre, una comisión de jóvenes presidida por Hipólito Solari Irigoyen lo postuló para el galardón de la Academia Sueca. Corría el año 1954. Se presentaron varias cartas de apoyo a su postulación, entre ellas la del prestigioso filólogo español Ramón Menéndez Pidal. Pero hubo una que emocionó particularmente a Rojas. Fue la de Gabriela Mistral, porque era su amiga y porque de esta forma Rojas recibía la bendición de la escritora que había ganado ya el Nobel unos años antes. Finalmente, en 1954, la Academia le dio el premio a un tal Ernest Hemingway. En esta carta, Rojas agradece el gesto y le dice a la chilena que se siente premiado con su sola mención. Lee el actor Horacio Peña. Buenos Aires, 12 de julio de 1954. Mi querida Gabriela Mistral, amiga siempre admirada, ahora más que antes y con mayor cariño, después de su noble carta a la SADE sobre mi premio Nobel, que lo doy por ganado, puesto que tiene en usted el más excelso ángel anunciador.
Le confieso que así lo deseaba, pero me siento más conmovido por lo inesperado y espontáneo de ese anuncio andino que se manifiesta como entre músicas y alas. Conozco bien su vida, celebro su obra y comparto su gloria. Y en esto le significo con qué amplias dimensiones miro la importancia de su adhesión. Supongo que en la Academia Sueca, donde ya hubo justicia para usted, sabrán valorar su voto que se destacará entre el coro de otras muy altas voces. A estas horas han llegado ya a Estocolmo las de muchas universidades norteamericanas y entre las de Sudamérica la de nuestro Chile y entre las de España la de don Ramón Menéndez Pidal. Reciba usted mi reconocimiento. Hace días le mandé con dedicatoria anterior a su carta mi libro Oda Latina, un cuaderno políglota. Lea ese canto como la prenda de nuestra amistad tan antigua y pura que parece un símbolo. Es suyo, Ricardo Rojas. Este trabajo fue posible gracias a la beca Activar Patrimonio del Ministerio de Cultura de la Nación. La producción general es de Diego Gemio, Tomás Spray hizo el diseño de sonido y la música original le pertenece a Gabriel Winker. Búscanos en las redes sociales como Epistolar Podcast. Allí encontrarás cartas de otros personajes notables de nuestra cultura. Esta carta tiene, como muchas, una pequeña historia. En este caso, la historia de una amistad, o al menos del intento por iniciar una. Atahualpa Yupanqui era un admirador de la obra de Ricardo Rojas. Sentía profunda emoción por, según sus palabras, la fidelidad de Rojas para con América, por su anhelo de ver a los pueblos viviendo en su propio color. Corrían los primeros años de la década del 40. Yupanqui había escrito el poemario Piedra Sola, pero aún estaba lejos de ser el máximo exponente de nuestro folclore. A raíz de esa admiración, el cantor decide escribirle a Rojas, que en ese momento ya era un intelectual destacado, y le dice, sencillamente, Doctor Rojas, quiero ser su amigo. Esta es una selección de 2 cartas, la ofrenda de Yupanqui y la respuesta de Rojas. Lee el actor Horacio Peña. Jujuy, 11 de junio de 1941. De mi consideración. Yo no puedo decir, doctor Rojas, que no lo conozco, ya que desde hace años sigo su obra y admiro su inquietud. Desde El País de la Selva hasta Ollantay, desde sus polémicas, folletos y discursos, hasta su mensaje a la juventud tucumana. Lo he visto a usted en su mejor y más bello aspecto. Su conciencia, su fidelidad para con América, su anhelo de ver a estos pueblos viviendo la vida en su propio color, bañando el alma en sus propias tradiciones, apuntalándose en sus propios símbolos. Por eso, no puedo decir que no lo conozco. Hoy mismo espero ver por ahí la Salamanca, que lo ha llevado a andar por las cuestas de Raco, casi diría pisándome el rastro, ya que yo también anduve en esa región que tanto quiero. Yo no tengo quien me presente a usted, doctor Rojas. Hoy me animo, acercándole humildemente un libro de versos, a llegarme hasta usted y decirle: quiero ser su amigo, Ricardo Rojas.
su amigo más pobrecito y más silencioso. Si usted se le anima a mi piedra sola, ya podrá decir que me conoce algo. Es todo lo que puedo y todo lo que doy. Es que hasta ahora no hallo la manera de traducir mi cariño y mi gratitud a la tierra americana en otra forma que no sea este verso sencillo y bien intencionado, y alguna vidal errante. Desde este, mi pago jujeño, que usted conoce bien, le presento el homenaje de mi admiración y quedo a sus órdenes para lo que mande. Mereceré el honor de unas líneas suyas de Jujuy a Buenos Aires. Atahualpa Yupanqui. Señor don Atahualpa Yupanqui, yo también soy su amigo. Lo he oído por radio admirándolo. He hablado mucho de usted en Raco, con los jóvenes Huidobro que lo recuerdan con cariño. He leído su libro, Piedra Sola, en el que he encontrado muy buenos cantos. Ahora solo me resta agradecer su dedicatoria, su amable carta y decirle que cuando venga a Buenos Aires me será agradable conocerlo personalmente y recibirlo en esta, su casa. Lo saludo muy cordialmente, Ricardo Rojas. Este trabajo fue posible gracias a la beca Activar Patrimonio del Ministerio de Cultura de la Nación. La producción general es de Diego Gemio, Tomás Spray hizo el diseño de sonido y la música original le pertenece a Gabriel Winker. Búscanos en las redes sociales como Epistolar Podcast. Allí encontrarás cartas de otros personajes notables de nuestra cultura. Ricardo Rojas fue un intelectual clave en la generación del centenario, alguien importante como actor para forjar un Estado moderno. La explotación de nuestros yacimientos era una de sus preocupaciones. A inicios de la década del 20, el militar e ingeniero civil Enrique Mosconi define un plan estratégico para la recién creada YPF. Ese plan, aprobado por el entonces presidente Alvear, tenía un punto importante: la creación de un Instituto del Petróleo de la Universidad de Buenos Aires. Ese tema, la formación de profesionales, era fundamental para el desarrollo de YPF, según la mirada de Mosconi. En ese momento, Rojas era rector de la Universidad de Buenos Aires. A través de esta carta que vas a escuchar, Rojas da su mirada sobre el asunto. Necesitamos técnicos aptos que nos libren de la declamación patriótica, dice el tucumano. Y también pide evitar el temible poder de las grandes empresas extranjeras instaladas en nuestro país. Finalmente, por iniciativa de Rojas y de Mosconi, se fundó el Instituto del Petróleo el 30 de diciembre de 1929. Aún hoy es un espacio de formación para los jóvenes profesionales de la Argentina. Lee el actor Horacio Peña. ...26 de abril de 1928... Mi estimado general y amigo, he seguido en los diarios la información de su viaje a Estados Unidos, México y otros países americanos y acabo de leer sus impresiones sobre la cuestión del petróleo, cuyo estudio fue el objeto principal de su comisión al extranjero. De esto último quiero hablarle ahora, de la conciencia que hoy tengo sobre el problema petrolífero, de tan vital interés para la Argentina y de actualidad perentoria en la política internacional.
El propósito de estas líneas es comunicarle por escrito lo que alguna vez le he manifestado personalmente: la necesidad de que nuestra universidad contribuya a las soluciones de este grave problema argentino. Yo creo que en breve la opinión pública y el gobierno coincidirán en la urgencia de dictar una ley que salvaguarde los intereses argentinos en la explotación de nuestros yacimientos. Tendremos esa ley muy pronto y ella conciliará las exigencias de la nacionalidad, de la federación y de la colaboración privada, tal como usted las ve conciliadas en un sistema mixto, fruto de sus estudios de especialista y de sus experiencias de administrador. Evitemos la justa queja de las provincias, dándoles el máximo privilegio en el rendimiento de las explotaciones que se hagan dentro de su jurisdicción. Evitemos el temible poder de las grandes empresas extranjeras instaladas dentro del país como un Estado dentro del Estado. Confiemos a la nación el dominio, la administración y el control, como lo han hecho en su legislación otros países de régimen federal. Pero no es mi propósito hablarle de estos aspectos económicos o legales de un problema que usted conoce tan bien y sobre el cual tiene ideas tan claras y patrióticas. Mi propósito es decirle que, una vez triunfante la tendencia nacionalista en la política del petróleo, no quedará por ello resuelta la cuestión en la práctica. La reforma legislativa será tan solo una solución de papel, y siendo esta una materia inflamable por excelencia, conviene prevenir ciertos peligros tratándose de combustibles. Entiendo significarle con ello que necesitamos hombres capaces de aplicar esa ley, es decir, técnicos argentinos aptos que nos libren de la declamación más o menos patriótica y que se entreguen a la explotación geológica, a la explotación industrial y a la administración económica. Mi deseo sería promover la fundación de un instituto argentino dependiente de la universidad, análogo en sus bases teóricas a la Escuela Superior de Petróleo de Estrasburgo. Como usted sabe, esa institución se dedica a formar técnicos especializados en la industria del petróleo y los combustibles líquidos. El estatuto de nuestra universidad confiere al Consejo Superior la potestad de fundar institutos de investigación y divulgación científicas como este del que le hablo. Pero yo pienso que, dada la índole técnica del mismo, convendría poner el asunto en la jurisdicción especial de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Si usted considera viable la colaboración financiera y docente de la Dirección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, yo entregaría ese asunto al ilustrado juicio del decano. Me he decidido escribirle esta carta porque en una de mis recientes lecturas he visto las cifras de producción petrolera en Estados Unidos y que su crecimiento fantástico en pozos explotados, capitales invertidos y utilidades logradas proviene de la opinión de los especialistas. Ellos piensan que esa industria ha ido alejándose de las especulaciones meramente comerciales y siempre aleatorias de los mercados para fundarse en la obra técnica de los laboratorios y las escuelas. El objetivo principal de mi consulta no se refiere tanto a la idea en sí misma, para la cual descuento de antemano su apoyo, sino a la colaboración de los yacimientos del Estado con material didáctico y campos de experimentación indispensables en una escuela de este género. Usted sabe que en Estados Unidos se ha establecido análoga colaboración entre las oficinas fiscales, las explotaciones industriales y las escuelas de minas, sean estas universitarias o no. Pero usted conoce muy bien tales casos y ello me permite no fatigarlo con detalles y ejemplos. A la espera de su contestación, lo saluda muy afectuosamente su compatriota y amigo Ricardo Rojas. Es
Este trabajo fue posible gracias a la beca Activar Patrimonio del Ministerio de Cultura de la Nación. La producción general es de Diego Gemio, Tomás Spray hizo el diseño de sonido y la música original le pertenece a Gabriel Winker. Búscanos en las redes sociales como Epistolar Podcast. Allí encontrarás cartas de otros personajes notables de nuestra cultura. Hola amigues, hoy vamos a hablar sobre el poeta argentino Antonio Requeni. El poeta, narrador, ensayista y periodista Antonio Requeni nació en Buenos Aires en 1930. Parte de su infancia transcurrió en Valencia, España. Tras su retorno a Buenos Aires y ya cursando la enseñanza media, cuando el futuro poeta se apasionaba leyendo las obras de los clásicos de la poesía española del Siglo de Oro, tuvo por profesor al poeta argentino José González Carvalho, autor que dejaría una marcada impronta en sus versos iniciales y que prologaría el primer poemario de Requeni, titulado Luz de Sueño, publicado en 1951, a la que se agregó la influencia destacada de Enrique Banch, entre otros. A sus 28 años se sumó a la redacción del diario La Prensa de Buenos Aires, donde ejerció tareas hasta su jubilación en 1994. Participó así de una época dorada del periodismo local, en un medio donde importantes escritores de la Argentina y extranjeros colaboraban con sus artículos, entre ellos sus connacionales Jorge Luis Borges, Ezequiel Martínez Estrada, Arturo Capdevila, el mismo Banch, quien comenzó como ascensorista del diario, me recordó en una oportunidad Antonio Requeni, y Luis Franco, más el mexicano Alfonso Reyes, el colombiano Germán Arciniegas, el español Azorín y el francés André Maurois. En contacto con otros poetas de su misma generación que comenzaban ya a perfilar sus versos y frecuentando la bohemia de la época, Antonio Requeni iría estructurando un estilo propio marcadamente personal, que en ocasiones fue definido como afín al sencillismo, aquel movimiento que rompió en su momento con los preceptos del modernismo y sus acostumbradas ornamentaciones para rescatar la expresión más llana y directa, inclusive coloquial. Sin embargo, del mismo modo que el sencillismo no puede ser entendido como un movimiento literario con todas las de la ley, ya que no ofrece un manifiesto de ortodoxia y sus cultores de comienzos del siglo pasado no adscribían a un credo reconocido y compartido, la obra de Antonio Requeni ofrece aristas que la diferencian de esa tendencia. Es verdad que su discurso poético es abierto y llano, elude los núcleos de sentido y las manifestaciones que implicarían un ejercicio de hermenéutica para su interpretación, así como en todo momento el nexo comunicacional que establece con su lector es directo y sin tropiezos posibles. Pero en su corpus textual atiende Requeni a una exactitud y una precisión muy marcadas por metáforas y alusiones que elevan los versos a dimensiones emotivas de mayor complejidad que la expresión simple de sentimientos y sensaciones, conectando el sentido primario a una gama de referencias muy mayor, a un abanico de asociaciones sensoriales y conceptuales que van más allá de la mera referencia a sucesos, situaciones o circunstancias de las que el recurso narrativo empleado en una poesía permite avisorar. Ello es así porque el trabajo de Requeni en materia de poesía se inscribe definitivamente en la matriz de la lírica más tradicional del género, continuando de tal manera el mismo sendero que recorrieron en los 400 años de historia del género local sus antecesores. Esa lírica nacional, que en fechas más recientes parece haber abandonado la sección más nueva del discurso poético local, encuentra en Antonio Requeni un referente de relevancia, siendo que además el autor no opera sobre el discurso lírico al modo de los románticos, donde toda lírica emana del yo escritural, sino que el autor de Manifestación de Bienes e Inventario, señaladamente en las obras antedichas, hace surgir la proyección lírica desde las mismas cosas, hechos concretos o simbólicos, circunstancias y ambientaciones que evoca. Su singularidad estriba, en gran medida,
en esta suerte de concretización del tono lírico en imágenes palpables, siendo Requeni un experto creador de climas y atmósferas definidos sobriamente con el empleo de unos pocos versos, un rasgo muy destacable de su maestría, para dirigirse luego al remate dotado de una precisión remarcada y certera. Para no sobreabundar, señalemos este procedimiento también logrado por Requeni en los primeros 10 versos de uno de sus poemas más conocidos y que ya constituye un clásico de la poesía argentina, el titulado Los amantes del Parque Lezama, donde dice Requeni: llegan entre las hojas del otoño, se deslizan, irrumpen, atraviesan la memoria del aire, las estatuas, las aguas frías del estanque, el tiempo. Nadie los ve, nadie los oye. Vuelven al escenario de su amor efímero. Buscan rastros, señales, cicatrices, un guijarro sepulto, una ramita. Las lluvias han borrado sus pisadas y ya nada ni nadie los recuerda. Para rematar luego Requeni: no volverán, no volveréis a verlos, porque los dos han muerto, ya no existen, son otros. Un autor reconocido y reconocible, Antonio Requeni. Muchas fueron las distinciones recibidas por Antonio Requeni desde su temprana edad autoral, aunque, como es bien conocido, jamás bregó mayormente por desarrollar una suerte de carrera detrás de honores y prestigios. Por el contrario, es proverbial su modestia, la sencillez de su trato y su interés fundamental y excluyente por las obras en sí, las propias y las ajenas, por fuera de cualquier otra preocupación extraliteraria. Pese a ello, su talento no pasó inadvertido de los comienzos mismos de su dilatada trayectoria, demostrando que las cualidades del autor, para ser reconocidas por la crítica y el público lector, no necesitan que éste se involucre en otra cosa que en escribirlas con la honestidad y la capacidad creativa que tanto distinguen a Antonio Requeni. Así, con solo 23 años, al publicarse en 1953 su poemario inicial, Camino de Canciones, este recibió la faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores. En 1965, su cuarta colección de poemas, Umbral del Horizonte, accedió al premio Alfredo Bufano, otorgado por el Consejo del Escritor, y en ese mismo año, al dar a conocer otra de sus creaciones poéticas, una de las más celebradas y conocidas del autor, Manifestación de Bienes, se le distinguió con el premio del Fondo Nacional de las Artes. En 1974, por el poemario Inventario, recibió el premio Pluma de Plata del Centro Argentino del Pen Club Internacional y en 1980 el premio al mejor poema extranjero en el certamen internacional de poesía Sicilia 80, Palermo, Italia. En 1984 se le otorgó el Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía y 2 años después los versos reunidos en Línea de Sombra le granjearon el primer premio municipal de poesía. Recibió el premio Laurel de Plata a la Personalidad del Año en la categoría Poesía del Rotary Club de Buenos Aires en 1989, al tiempo que fue condecorado por el gobierno de la República de Italia con el grado de Cavaliere Ufficiale un año antes. En 1998 pasó a ser miembro de número de la Academia Argentina de Letras. Asimismo, es miembro correspondiente de la Academia Argentina de Periodismo y de la Real Academia Española. Ahora, amigues, un poema de Antonio Requeni, titulado Milan Kundera. Milan Kundera dice que la poesía ha muerto. Debe tener razón, porque ya nadie, salvo algunos poetas, acostumbra a temblar con las palabras en un libro de versos. Si me lo hubieran avisado, aunque yo soy su deudo más humilde, habría concurrido a las exequias y dejado una flor en su tumba. Ahora estoy triste. Pienso en cuántas veces ella me hizo feliz y ya no está. Pero ¿qué hacer si las palabras vienen por el aire o se trepan a mis piernas?
Si las palabras vuelven temblorosas, bellas, sensuales, perentorias, mágicas, y me reclaman una forma antigua o un resplandor herido de futuro, tendré que consultarlo con los pájaros.